¿Alguna vez te has preguntado si los dones del Espíritu Santo pueden manifestarse en tu vida si se los pides? La respuesta está en la misma Escritura. En Lucas 11:13, Jesús declara: Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Este pasaje no solo es una promesa, sino una invitación a confiar plenamente en la bondad de Dios. Hoy exploraremos cómo estos dones se revelan a través de la fe y la comunión con el Espíritu. Te mostraremos cómo identificar esas manifestaciones únicas y qué pasos puedes tomar para experimentarlas plenamente. ¿Estás listo para descubrir el poder y propósito que Dios ha preparado para ti? La Biblia nos enseña que Dios no retiene su espíritu a quienes lo buscan con sinceridad. En Lucas 11:13, Jesús mismo lo promete: Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esta declaración no solo es una afirmación de la generosidad de Dios, sino un llamado a abrir nuestro corazón para recibir lo que solo el cielo puede dar. Pero, ¿qué significa realmente tener un corazón dispuesto? Es más que palabras o deseos pasajeros. Es un estado de vulnerabilidad espiritual en el que reconocemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad de avanzar solos y nuestra completa dependencia de Dios. Piensa en el profeta Samuel, un niño que fue dedicado a Dios desde el principio de su vida. En 1 Samuel 3, leemos cómo Samuel, apenas un joven, escuchó la voz de Dios llamándolo en la noche. Al principio, no entendía lo que ocurría. Fue solo después de que Elí le instruyó que Samuel respondió con una disposición absoluta. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este acto sencillo, pero profundo, fue el inicio de una vida guiada por el Espíritu de Dios. La disposición no es algo que podamos fingir o fabricar. Dios conoce nuestras intenciones más profundas. En Jeremías 17:10, Él dice: Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esto significa que no basta con decir que queremos los dones del Espíritu. Debemos estar dispuestos a recibirlos de la manera que Dios los disponga y a usarlos conforme a su voluntad, no la nuestra. En mi experiencia, he visto cómo las personas que abren su corazón al Espíritu Santo experimentan transformaciones radicales. Recuerdo a una mujer que, tras años de sentir un vacío inexplicable, decidió entregarse completamente a Dios. Había escuchado sobre los dones espirituales, pero siempre los había considerado algo distante, reservado para otros. Un día, en un momento de oración sincera, dijo: «Señor, no sé qué tienes para mí, pero estoy lista para recibirlo». A partir de ese momento, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4:7. Esta paz no solo transformó su vida, sino que también le permitió discernir con claridad el llamado de Dios y descubrir que tenía el don de exhortación, lo que le llevó a guiar y consolar a otros en su comunidad. Cuando un corazón está dispuesto, algo poderoso ocurre. Dios actúa. En Ezequiel 36:26, Él promete: «Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Este es el primer paso para recibir los dones del Espíritu Santo. Permitir que Dios transforme nuestro corazón endurecido por el pecado, la duda y el miedo, y lo convierta en un terreno fértil para que su Espíritu pueda obrar. Sin embargo, esta disposición no significa que todo será fácil. A menudo implica un proceso de rendición y humildad.
Piensa en la historia del apóstol Pedro. Antes de que Jesús fuera arrestado, Pedro juró que nunca lo negaría. Pero sabemos cómo terminó esa noche. 3 veces Pedro negó a su Señor y cuando el gallo cantó, fue confrontado con su propia debilidad. En ese momento, su corazón se quebrantó y esa humillación fue el inicio de una transformación. Más tarde, en el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía para predicar el Evangelio a miles de personas. Lo que había comenzado con un corazón quebrantado culminó en una vida llena del poder de Dios. Este es el misterio de los dones espirituales. No se revelan a través de nuestras fuerzas, sino en nuestra debilidad. Dios no busca corazones perfectos, sino dispuestos. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo». Este principio se aplica de manera directa a los dones del Espíritu. No se trata de lo que podemos hacer por Dios, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos por completo. La disposición para recibir los dones del Espíritu Santo también está profundamente conectada con nuestra fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en su bondad y en su deseo de darnos lo mejor. Algunas personas podrían preguntarse, ¿qué pasa si no siento que estoy listo? La respuesta está en confiar en que Dios hará el trabajo que no podemos hacer por nosotros mismos. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: «Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Esto significa que no necesitamos esperar a sentirnos dignos o preparados para pedir los dones del Espíritu. Solo necesitamos presentarnos tal como somos, sabiendo que Dios es quien se encarga de perfeccionarnos. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente en Éxodo 3, Moisés no se sentía capacitado para la tarea. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?, preguntó. Pero Dios no buscaba a alguien perfecto, buscaba a alguien dispuesto. Y cuando Moisés obedeció, se convirtió en uno de los líderes más extraordinarios de la historia bíblica, guiado por el poder de Dios. Es importante mencionar que la disposición del corazón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. Los dones espirituales no se dan para beneficio personal, sino para edificar a otros. En 1 Corintios 12:7 se nos dice: «A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás». Esto significa que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, nos convertimos en canales de bendición para nuestra comunidad, reflejando su amor y su gracia en todo lo que hacemos. Cuando meditamos en estas verdades, no podemos evitar sentirnos inspirados a buscar más de Dios, a rendirnos completamente y a pedir con fe: «Señor, dame tu Espíritu, haz tu obra en mí». Este deseo, nacido de un corazón dispuesto, es el inicio de una transformación que no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta a todos los que nos rodean. Si alguna vez te has preguntado qué puede hacer Dios con tu vida, la respuesta está en abrir tu corazón y decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Como Samuel, como Pedro, como Moisés, Dios está listo para derramar su Espíritu sobre ti y revelarte los dones que cambiarán no solo tu historia, sino también la de aquellos que toque a través de ti.
¿Estás listo para recibirlo? Desde el principio de los tiempos, Dios ha otorgado dones a su pueblo con un propósito claro: cumplir su voluntad en la tierra y reflejar su gloria. Cada don espiritual que el Espíritu Santo concede no es un adorno ni un privilegio exclusivo, sino una herramienta divina diseñada para que el creyente viva en plenitud el propósito para el que fue creado. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo revela que los dones espirituales no son casuales. Son parte del plan eterno que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando se piensa en los dones del Espíritu, a menudo se asocian con grandes actos visibles o extraordinarias manifestaciones. Sin embargo, la Escritura muestra que estos dones, aunque poderosos, están destinados a funcionar dentro de un diseño específico: glorificar a Dios y edificar a su iglesia. En 1 Corintios 12, 4 o 7, el apóstol Pablo enseña: hay diversas maneras de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversas maneras de actuar, pero es el mismo Dios quien efectúa todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Este pasaje pone de relieve que cada don tiene un propósito único y su ejercicio debe estar siempre alineado con el plan de Dios. Un claro ejemplo de cómo los dones espirituales se conectan con el propósito divino se encuentra en la vida de José. Desde su juventud, Dios le dio el don de interpretar sueños, un regalo que parecía insignificante en sus años iniciales, pero que resultó ser clave para la preservación de Israel. En Génesis 41, cuando Faraón tiene un sueño inquietante que nadie puede interpretar, José, lleno del Espíritu de Dios, no solo revela el significado del sueño, sino que también proporciona la estrategia para salvar a Egipto y a las naciones circundantes de una hambruna devastadora. Este relato demuestra que los dones no siempre se manifiestan de manera inmediata o completa, pero cuando se emplean conforme al propósito divino, tienen un impacto trascendental. El propósito de los dones espirituales también está intrínsecamente ligado al servicio. Jesús, nuestro mayor ejemplo, declaró en Mateo 20:28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así, los dones espirituales no son para la exaltación personal, sino para llevar esperanza, restauración y verdad al mundo. El don de sanidad, por ejemplo, no solo trae alivio físico, sino que también apunta a la misericordia y el poder redentor de Dios, invitando a las personas a acercarse a Él con fe. Además, los dones espirituales no son distribuidos arbitrariamente, sino que son dados de manera soberana por el Espíritu según la necesidad del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 6, 8, Pablo escribe: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de servicio, que sirva. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Este pasaje deja claro que cada don tiene un rol único y esencial en el plan de Dios. El libro de Hechos ofrece innumerables ejemplos de cómo los dones espirituales fueron usados para avanzar el propósito de Dios. En Hechos 2, durante el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el don de hablar en otras lenguas, lo que permitió que el mensaje del Evangelio fuera entendido por personas de diferentes regiones y culturas.
Este evento no solo marcó el nacimiento de la Iglesia, sino que también dejó una lección importante. Los dones espirituales son dados para cumplir la misión de proclamar a Cristo y expandir su reino. Es fundamental reconocer que los dones no son estáticos, sino que se activan y fortalecen a medida que se ejercen en fe. En 2 Timoteo 1:6, Pablo exhorta a Timoteo: «Te recuerdo que avives la llama del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». Esto muestra que los dones necesitan ser cultivados a través de la práctica, la obediencia y la comunión constante con Dios. No se nos llama a simplemente recibir los dones, sino a usarlos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. La Biblia también enseña que los dones espirituales están entretejidos con los frutos del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5:23. Esto significa que los dones no pueden ser ejercidos de manera efectiva sin el carácter que refleja a Cristo. Por ejemplo, un don de liderazgo debe ser ejercido con humildad y amor, o un don de enseñanza debe estar impregnado de paciencia y bondad. Los frutos del Espíritu no solo complementan los dones, sino que también son una evidencia de que estos están siendo utilizados bajo la dirección del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, vemos que el propósito de los dones espirituales no es solo resolver problemas inmediatos, sino también revelar el carácter y el poder de Dios. En la historia de Eliseo y la multiplicación del aceite en 2 Reyes 4, Dios usó el don del profeta no solo para suplir la necesidad de una viuda, sino también para demostrar que Él es un proveedor fiel. De la misma manera, los dones espirituales que recibimos hoy están destinados a señalar la bondad y la soberanía de Dios, llevando a las personas a una relación más profunda con Él. Es importante destacar que, aunque los dones espirituales son diversos, todos trabajan en unidad para cumplir el propósito divino. En 1 Corintios 12:14, Pablo compara la Iglesia con un cuerpo, donde cada miembro tiene una función específica. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Este principio nos recuerda que los dones no son independientes unos de otros, sino que funcionan en armonía para reflejar la unidad del Espíritu. Los dones espirituales, por tanto, no son un fin en sí mismos. Son un medio para glorificar a Dios, edificar a su Iglesia y cumplir su propósito eterno. Cada vez que usamos un don con un corazón obediente y humilde, estamos participando en el plan redentor de Dios y acercando a otros a su presencia. Este entendimiento nos invita a buscar los dones con fe y disposición, no para engrandecernos, sino para ser siervos útiles en las manos del Maestro. Cuando reflexionamos sobre estas verdades, entendemos que los dones del Espíritu Santo no son solo un regalo, sino también una responsabilidad. En Mateo 25:14-30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, que ilustra cómo cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Esta parábola no solo es un recordatorio de la fidelidad que Dios espera de nosotros, sino también una exhortación a usar los dones espirituales con diligencia y propósito. Dios, en su sabiduría infinita, ha planeado que cada creyente desempeñe un papel único en su plan. Los dones que recibimos son una expresión de su amor y su compromiso con su Iglesia. Al buscarlos y usarlos según su propósito, nos alineamos con su voluntad y nos convertimos en instrumentos de su obra redentora. Esto no solo transforma nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes servimos en su nombre. La relación entre el creyente y Dios es el fundamento donde los dones del Espíritu Santo se revelan. La oración no es solo un medio de comunicación,
sino el canal a través del cual lo divino desciende a lo humano. En el Evangelio de Marcos 1:35 se narra que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba a lugares solitarios para orar, mostrándonos que el poder espiritual fluye desde la comunión constante con el Padre. Este hábito de buscar a Dios con fervor es esencial para quienes anhelan recibir los dones del Espíritu Santo. En muchas ocasiones, los dones se manifiestan de manera clara en un corazón que busca a Dios con insistencia. En Hechos 4:31, después de que los discípulos oraron, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento es una muestra de que la oración persistente no solo fortalece al creyente, sino que prepara el terreno para que el Espíritu actúe con poder. Cuando un creyente ora, no solo busca la presencia de Dios, sino que también se alinea con su propósito eterno, abriendo espacio para que los dones se manifiesten. La oración tiene un carácter transformador, pues no solo eleva nuestras peticiones, sino que también moldea nuestro carácter conforme al de Cristo. En Romanos 8:26, Pablo afirma: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Este versículo subraya que, incluso en nuestra incapacidad, el Espíritu obra en nuestra vida, guiándonos hacia la voluntad de Dios. Es en este proceso de búsqueda donde los dones comienzan a manifestarse, no como un acto repentino, sino como fruto de una relación constante y sincera con Dios. El poder de la oración también se evidencia en la vida de los profetas, quienes vivieron en íntima conexión con Dios. Daniel, en Babilonia, era un hombre de oración. En Daniel 6:10 se narra que oraba 3 veces al día, aun cuando esto ponía su vida en peligro. Su comunión con Dios lo llevó a recibir sabiduría y revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Este ejemplo nos recuerda que los dones espirituales no son una cuestión de mérito personal, sino el resultado de un corazón completamente rendido a Dios a través de la oración. Cuando el creyente ora, no solo busca respuestas o intervenciones específicas, sino que su espíritu se sincroniza con el de Dios, permitiendo que el poder celestial fluya a través de él. Jesús enseñó en Juan 15:5: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada». Este principio es vital para entender cómo los dones espirituales se revelan. No dependen de nuestros esfuerzos, sino de nuestra conexión con el Señor. La oración no solo es un acto personal, sino también una herramienta para edificar a la comunidad de fe. En Hechos 13:2, durante un tiempo de oración y ayuno, el Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia en Antioquía, enviando a Pablo y a Bernabé a la misión que transformaría el mundo. Este relato muestra que la oración colectiva es un medio poderoso para discernir la voluntad de Dios y activar los dones espirituales en beneficio de toda la iglesia. La comunión con Dios no se limita a momentos de oración intensiva, sino que abarca una vida entera consagrada a su presencia. En Salmos 1:2-3 se describe al justo como aquel que medita en la ley de Dios día y noche. Este estilo de vida constante de meditación y oración no solo fortalece el espíritu, sino que también abre los ojos para reconocer las oportunidades en las que los dones pueden ser ejercidos. Un aspecto crucial de la comunión con Dios es la disposición para escuchar. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó que Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Este relato nos enseña que, a menudo, los dones del Espíritu se revelan en la quietud, cuando el creyente se aparta del ruido del mundo y presta atención a la voz de Dios.
El mismo Espíritu que da dones también guía al creyente a usarlos de acuerdo con la voluntad divina. En Juan 14:26, Jesús prometió: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho». Esto implica que la comunión con Dios no solo activa los dones, sino que también proporciona la sabiduría para ejercerlos de manera eficaz y para su gloria. La comunión profunda con Dios a través de la oración también renueva la mente y el espíritu, preparando al creyente para enfrentar los desafíos que vienen con el ejercicio de los dones espirituales. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Este proceso de transformación permite que el creyente se alinee con los propósitos divinos, fortaleciendo su fe y su disposición para servir. El ejemplo de los primeros discípulos en Hechos subraya la importancia de la comunión con Dios. En el capítulo 2, vemos que perseveraban en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Este estilo de vida no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también les permitió ser testigos de manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Los dones espirituales no se revelan en un vacío, sino en el contexto de una relación dinámica y viva con Dios. En este proceso, la oración y la meditación actúan como catalizadores que preparan al creyente para recibir y usar estos dones. La comunión con Dios no solo transforma al individuo, sino que también lo equipa para ser un instrumento eficaz en sus manos, llevando luz y esperanza a un mundo necesitado. Es en esta intimidad con Dios donde los dones encuentran su verdadera expresión. Al buscar su presencia, el creyente no solo descubre su voluntad, sino que también se convierte en un reflejo vivo de su gracia y poder. En todo momento, la oración sigue siendo la llave que abre los cielos, permitiendo que el Espíritu Santo actúe con libertad y propósito en cada aspecto de la vida del creyente. Los dones del Espíritu Santo a menudo se revelan en los momentos más comunes de la vida, cuando el creyente está dispuesto a mirar más allá de lo visible y discernir lo que Dios está haciendo en lo cotidiano. No siempre se manifiestan con estruendos ni en situaciones extraordinarias, sino que muchas veces están presentes en los detalles aparentemente insignificantes, que cobran sentido al ser guiados por el Espíritu. En 1 Corintios 12:6, Pablo señala que hay diversas maneras de actuar, pero es el mismo Dios quien efectúa todas las cosas en todos. Esto nos lleva a entender que los dones del Espíritu pueden estar obrando constantemente, aun cuando no somos plenamente conscientes de ello. La Biblia está repleta de ejemplos en los que Dios utiliza lo ordinario para revelar lo extraordinario. En la vida de David, por ejemplo, el don de liderazgo comenzó a manifestarse cuando era pastor de ovejas, mucho antes de ser ungido como rey. Mientras cuidaba de su rebaño, desarrolló habilidades esenciales como la valentía, el discernimiento y la compasión, que luego utilizaría para guiar a la nación de Israel. Este relato nos enseña que los dones del Espíritu no siempre se revelan en un momento puntual, sino que se desarrollan progresivamente a medida que el creyente es fiel en sus tareas diarias. El libro de Ruth también ilustra cómo los dones pueden manifestarse en actos cotidianos. La disposición de Ruth para cuidar a su suegra, Noemí, es un ejemplo de cómo el don de servicio puede transformar vidas. Su fidelidad y determinación, aunque aparentemente pequeñas, abrieron el camino para que formara parte del linaje de Jesús. Este relato muestra que los dones del Espíritu no solo tienen un impacto inmediato, sino que también contribuyen al propósito eterno de Dios.
Es en las decisiones simples y en las interacciones diarias donde los dones del Espíritu encuentran un terreno fértil para operar. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a reconocer a Dios en cada aspecto de la vida es clave para que el creyente pueda discernir cómo el Espíritu está obrando en lo cotidiano. La revelación de los dones también requiere una disposición activa para buscar la guía de Dios en cada situación. En Santiago 1:5 se promete: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Este versículo no solo resalta la generosidad de Dios, sino también la importancia de depender de Él para identificar cómo y cuándo los dones están siendo revelados. Otro aspecto crucial para reconocer los dones en lo cotidiano es la sensibilidad al Espíritu. Jesús mismo ejemplificó esta sensibilidad durante su ministerio. En varias ocasiones, como en la alimentación de los 5,000, utilizó lo que estaba disponible, unos pocos panes y peces, para cumplir propósitos mayores. Este acto no solo fue un milagro, sino también una lección sobre cómo los dones espirituales pueden manifestarse incluso en los recursos más limitados, cuando son entregados con fe y bajo la guía del Espíritu. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30 ofrece una enseñanza valiosa sobre la responsabilidad de utilizar los dones que se nos han dado, sean grandes o pequeños. Los siervos que aprovecharon los talentos confiados por su amo fueron recompensados, mientras que el que enterró su talento perdió incluso lo poco que tenía. Este relato nos recuerda que los dones del Espíritu no están destinados a permanecer ocultos, sino a ser ejercidos activamente en el día a día, confiando en que Dios multiplicará los resultados. Es posible que el creyente se pregunte cómo puede distinguir entre un acto común y una manifestación del Espíritu. La clave está en la intención y el fruto. En Gálatas 5, 22, 23 se enumeran los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia y la bondad. Cuando los dones espirituales están en operación, siempre producen frutos que reflejan el carácter de Dios. Esto significa que cualquier acción, por pequeña que parezca, que resulte en paz, edificación o restauración, puede ser una señal de que el Espíritu está obrando a través de los dones. En el libro de Hechos se observa cómo los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, actuaban en obediencia incluso en situaciones comunes. En Hechos 3, Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando encontraron a un hombre cojo pidiendo limosna. En ese momento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Este milagro comenzó con una acción cotidiana: ir al templo, pero la disposición de los discípulos para actuar bajo la dirección del Espíritu convirtió ese momento en una manifestación del poder de Dios. Es importante reconocer que los dones espirituales no siempre son espectaculares a los ojos del mundo. Muchas veces se manifiestan en actos de servicio humildes, como ayudar a un hermano en necesidad o consolar a alguien que sufre. En Mateo 25:40, Jesús declara: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí». Este pasaje revela que incluso los actos más simples, cuando son realizados con amor y bajo la guía del Espíritu, tienen un profundo significado espiritual. Los dones también se revelan a través de la obediencia en situaciones que parecen insignificantes. En Éxodo 4,
Cuando Moisés expresó su inseguridad sobre cómo liderar al pueblo de Israel, Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió que tenía una vara, y Dios usó ese objeto cotidiano para realizar grandes milagros, como dividir el Mar Rojo. Este relato enseña que Dios no solo nos llama a todos a usar lo que tenemos, sino que también transforma lo ordinario en algo extraordinario cuando estamos dispuestos a seguir su dirección. El papel de la fe es fundamental para que los dones se manifiesten en lo cotidiano. En Hebreos 11:1 se define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta confianza en Dios permite al creyente actuar con la seguridad de que, incluso en las tareas más simples, los dones del Espíritu están en operación para cumplir un propósito mayor. El discernimiento es otra herramienta clave para reconocer los dones en lo cotidiano. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque se discierne espiritualmente. Esto significa que para identificar cómo los dones están siendo revelados en situaciones comunes, el creyente necesita estar espiritualmente alerta y receptivo a la guía del Espíritu Santo. En el Salmo 37:23 se afirma que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Este versículo resalta que Dios está involucrado en cada aspecto de la vida del creyente, guiando sus acciones y utilizando incluso los momentos más simples para manifestar sus dones y su gloria. La revelación de los dones en lo cotidiano no solo tiene un impacto personal, sino que también edifica la comunidad de fe. En Efesios 4:16 se describe cómo cada miembro del cuerpo de Cristo, al usar sus dones, contribuye al crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia. Esto demuestra que los dones no son un fin en sí mismos, sino un medio para llevar unidad, amor y propósito a la familia de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, ha diseñado cada don para que funcione en perfecta armonía con el plan divino. En cada acto cotidiano, desde una palabra de aliento hasta un gesto de generosidad, los dones del Espíritu pueden ser el medio a través del cual Dios transforma corazones y revela su presencia. Al vivir con sensibilidad espiritual, el creyente descubre que no hay momento insignificante, porque todo puede ser utilizado por Dios para cumplir su propósito eterno. Los dones del Espíritu Santo no solo se revelan en tiempos de paz y tranquilidad, sino que a menudo emergen con mayor claridad en medio de desafíos y pruebas. La Escritura muestra repetidamente que las dificultades no son obstáculos al propósito de Dios, sino herramientas que Él utiliza para perfeccionar y activar los dones espirituales en aquellos que confían en Él. En Romanos 5:3-5 se nos enseña: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje subraya que incluso los momentos más difíciles pueden ser el terreno donde los dones encuentran su mayor expresión. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo las pruebas son oportunidades divinas para que los dones del Espíritu se activen. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés fue llamado a ejercer fe y liderazgo bajo una presión extrema. En Éxodo 14:16, Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y extenderla sobre el mar. Este acto de obediencia, en medio de una situación desesperada, resultó en una manifestación poderosa del poder de Dios, salvando a su pueblo y mostrando que los dones espirituales pueden surgir con fuerza en los momentos más críticos.
El apóstol Pablo también experimentó cómo las adversidades sacaban a la luz los dones que Dios le había otorgado. En 2 Corintios 12 y en 9:10 relata que, en su debilidad, descubrió el poder de Dios obrando a través de él. Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». En esta declaración, Pablo revela que los dones espirituales no dependen de la fuerza humana, sino de la disposición a permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras limitaciones. Las pruebas no solo activan los dones, sino que también refinan al creyente, preparándolo para ejercer esos dones con mayor efectividad. En 1 Pedro 1, 6, 7 se describe este proceso como un refinamiento similar al del oro, donde la fe del creyente es probada y purificada. Por esta razón, ustedes se alegran, aunque sea necesario que por un poco de tiempo sufran diversas pruebas, para que la fe de ustedes, más preciosa que el oro, el cual perece aunque refinado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Este versículo muestra que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas, tienen un propósito eterno en el desarrollo del creyente y en la manifestación de los dones espirituales. En el libro de Daniel se observa cómo la fidelidad en medio de la prueba puede revelar el poder del Espíritu Santo. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de oro del rey, su fe inquebrantable resultó en una intervención divina. En Daniel 3:25, el rey Nabucodonosor observó asombrado a un cuarto hombre caminando con ellos en el fuego, alguien con apariencia de hijo de los dioses. Este evento no solo protegió a los 3 hombres, sino que también reveló la presencia de Dios y su poder para obrar a través de quienes confían en Él, incluso en circunstancias extremas. El desafío de ejercer los dones del Espíritu Santo durante las pruebas también se ve en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, mientras era acusado falsamente y enfrentaba la muerte, Esteban, lleno del Espíritu Santo, proclamó la verdad con valentía. En medio de su discurso, tuvo una visión del cielo abierto y de Jesús de pie a la diestra de Dios. Este momento de gran presión no solo puso de manifiesto el don de sabiduría y discernimiento en Esteban, sino que también fue un testimonio poderoso para los que lo rodeaban. Las adversidades no solo revelan los dones espirituales, sino que también son una plataforma para mostrar el carácter de Cristo a través de esos dones. En Filipenses 1:29, Pablo escribe: «A ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él». Esta declaración refuerza la idea de que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para que los dones se activen de maneras que traigan gloria a Dios y fortalezcan la fe de otros. Los momentos de crisis también requieren una dependencia total del Espíritu Santo, quien capacita al creyente para responder con poder y gracia. En Zacarías 4:6, Dios declara: «No será por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso». Este versículo resalta que las pruebas no se superan mediante el esfuerzo humano, sino confiando en la obra del Espíritu, quien se mueve de formas que van más allá de nuestra comprensión. En el Nuevo Testamento, se destaca cómo las dificultades impulsaron a la iglesia primitiva a depender más profundamente de los dones espirituales. Después de la muerte de Esteban, los creyentes fueron dispersados debido a la persecución, pero esto no detuvo la expansión del Evangelio. En Hechos 8:4 se relata que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Este movimiento no solo extendió el mensaje de Cristo, sino que también permitió que los dones del Espíritu, como la enseñanza y el evangelismo,
fueran ejercidos en nuevas comunidades. Es importante reconocer que las pruebas no son un fin en sí mismas, sino un medio que Dios utiliza para avanzar su propósito eterno. En Isaías 48:10, Dios dice: «Te he refinado, aunque no como a la plata. Te he probado en el crisol de la aflicción». Este proceso de refinamiento no solo purifica al creyente, sino que también lo prepara para ser un instrumento más efectivo en las manos de Dios, listo para usar los dones que ha recibido para su gloria. El libro de Job también ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo las pruebas pueden revelar el carácter de Dios y su obra en la vida del creyente. A pesar de perder todo lo que tenía, Job permaneció fiel y finalmente declaró en Job 42:5: «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». Este encuentro profundo con Dios, forjado en medio del sufrimiento, no solo fortaleció la fe de Job, sino que también le permitió experimentar una dimensión más profunda de la gracia y el poder divino. La Biblia también nos muestra que las pruebas a menudo preceden a un momento de gran manifestación de los dones espirituales. En el caso de los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, pasaron por el desafío de la crucifixión de Jesús y los días de incertidumbre que siguieron. Sin embargo, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, fueron empoderados para cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Este patrón de prueba y revelación se repite a lo largo de las Escrituras, recordándonos que Dios utiliza cada dificultad para preparar a su pueblo para un propósito mayor. Las pruebas no solo fortalecen al creyente, sino que también lo colocan en una posición única para ministrar a otros. En 2 Corintios 4, Pablo escribe: «Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren». Este principio muestra cómo los dones del Espíritu no solo se revelan para beneficio personal, sino para ser una fuente de fortaleza y aliento para los demás. La historia bíblica y la experiencia cristiana testifican que las pruebas, lejos de ser una señal de abandono divino, son una oportunidad para que Dios muestre su poder y active los dones que Él ha depositado en su pueblo. Cuando el creyente se somete al proceso de Dios y permanece fiel en medio de las dificultades, no solo es testigo de su gloria, sino que también se convierte en un instrumento a través del cual otros pueden experimentar la presencia transformadora del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no se conceden para el beneficio exclusivo del individuo, sino para edificar a la Iglesia y transformar a la comunidad. Desde el principio, la intención de Dios ha sido que estos dones sean un medio para manifestar su amor, unidad y propósito en el mundo. En 1 Corintios 12:7, Pablo enseña que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Este principio revela que los dones no solo son personales, sino también colectivos, pues operan en el contexto del cuerpo de Cristo, donde cada miembro juega un papel vital. En la Iglesia primitiva, los dones espirituales fueron fundamentales para establecer una comunidad centrada en Dios. Hechos 2, 42, 47. Describe cómo los primeros creyentes vivían en comunión, compartían lo que tenían y experimentaban milagros a través del poder del Espíritu Santo. Esta armonía no era resultado de esfuerzos humanos, sino de la obra sobrenatural del Espíritu, que daba a cada persona dones específicos para contribuir al bienestar común. En este contexto, los dones no solo servían para fortalecer la fe individual, sino también para impactar profundamente a quienes estaban fuera de la Iglesia, atrayéndolos al mensaje del Evangelio. El impacto transformador de los dones se hace evidente cuando se ejercen con amor, el principio que da sentido a todas las cosas. En 1 Corintios 13,
Pablo enfatiza que los dones sin amor no tienen valor alguno. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Este pasaje subraya que el propósito de los dones no es exhibir poder, sino reflejar el carácter de Dios y su amor redentor hacia la humanidad. Un ejemplo claro de cómo los dones espirituales pueden impactar a una comunidad se encuentra en el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Elías, por ejemplo, no solo fue dotado con el poder para realizar milagros, como cuando oró y descendió fuego del cielo, sino que también fue usado por Dios para guiar a Israel hacia el arrepentimiento. En 1 Reyes 18, su confrontación con los profetas de Baal no solo demostró la supremacía de Dios, sino que también trajo un cambio espiritual en el pueblo, restaurando su fe en el Señor. Este evento muestra que los dones, cuando se ejercen en obediencia a Dios, tienen el poder de transformar vidas y comunidades enteras. Los dones espirituales no solo edifican a la iglesia, sino que también sirven como un testimonio poderoso para quienes no conocen a Dios. En Hechos 5, 12, 16, se narra cómo los apóstoles realizaban señales y maravillas entre la gente, y cada vez más personas creían en el Señor y se unían a ellos, multitudes tanto de hombres como de mujeres. Este pasaje ilustra que los dones no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también son un medio para atraer a otros al conocimiento de Cristo, mostrando su poder y su amor de manera tangible. En Efesios 4, 11, 13, Pablo explica que Dios dio a algunos el don de ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este diseño divino asegura que los dones sean utilizados para construir una iglesia unida, madura y preparada para cumplir su misión en el mundo. El impacto transformador de los dones espirituales también se observa en el ministerio de Jesús, quien constantemente usó los dones del Espíritu para bendecir a los demás. Desde sanar a los enfermos hasta alimentar a las multitudes, cada acto era una manifestación del propósito divino. En Lucas 4, 18 y 19, Jesús declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Estas palabras resumen la esencia de los dones: traer esperanza, sanidad y redención a un mundo necesitado. Cuando los dones se ejercen en comunidad, crean un efecto multiplicador. En 2 Timoteo 2:2, Pablo instruye a Timoteo: «Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros». Este modelo de discipulado asegura que los dones no se queden en una sola generación, sino que se transmitan y multipliquen, impactando a más personas con el tiempo. Los dones espirituales también tienen el poder de reconciliar y restaurar relaciones. En 2 Corintios 5, 18-19, se describe cómo Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, llamándonos a ser embajadores de Cristo. Los dones como el discernimiento, la sabiduría y el consejo son herramientas clave para mediar en conflictos, traer paz y restaurar la unidad entre las personas. Además, los dones espirituales capacitan al creyente para enfrentar los desafíos del mundo con valentía y autoridad. En Mateo 10, 19, 20, Jesús promete a sus discípulos: «No se preocupen por lo que van a decir o cómo lo dirán. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen,
sino el Espíritu de su Padre hablando por medio de ustedes. Esta promesa asegura que el Espíritu Santo equipa a los creyentes con las palabras y acciones necesarias para ser testigos fieles en cualquier circunstancia. En la comunidad de fe, los dones del Espíritu Santo no solo fortalecen a los individuos, sino que también construyen un testimonio colectivo que refleja la gloria de Dios. En Salmos 133:1 se declara: «Cuán bueno y cuán agradable le es que los hermanos convivan en armonía». Esta unidad, facilitada por el uso armonioso de los dones espirituales, es una señal poderosa de que el Espíritu Santo está presente y obrando entre su pueblo. La manifestación de los dones espirituales también desafía al creyente a vivir con un enfoque eterno, recordando que todo lo que hacemos tiene un impacto en el reino de Dios. En Colosenses 3:23-24 se nos exhorta: «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor». Este enfoque transforma cada acto, por pequeño que parezca, en una oportunidad para glorificar a Dios y edificar a los demás. Dios ha diseñado cada don con un propósito específico en mente, y cuando estos se ejercen en unidad, reflejan el carácter de Cristo de manera poderosa. En cada palabra, acción y decisión, los dones espirituales son una herramienta para mostrar al mundo quién es Dios y cómo su amor puede transformar vidas. Al abrazar esta responsabilidad con fidelidad, el creyente no solo experimenta la plenitud del Espíritu Santo, sino que también se convierte en un canal a través del cual el reino de Dios se expande en la tierra. Los dones del Espíritu Santo son una manifestación de la gracia de Dios, pero entender cómo se revelan y operan en nuestras vidas requiere mirar más allá de las acciones humanas y adentrarnos en el propósito divino detrás de ellos. Estos dones no son meros beneficios espirituales ni logros personales. Son expresiones del carácter de Dios en la vida de aquellos que se rinden a su voluntad. La manera en que los dones se manifiestan es un testimonio del diseño perfecto de Dios, una invitación constante a participar en su obra redentora en el mundo. La revelación de los dones del Espíritu Santo nos muestra que no estamos llamados simplemente a recibir, sino a entrar en una dinámica continua de transformación y propósito eterno. En 2 Corintios 3:18 se afirma que, al contemplar la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con cada vez más gloria por la acción del Espíritu. Esta transformación no solo cambia al individuo, sino que también enciende un impacto eterno que se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Cada vez que un creyente experimenta la revelación de un don espiritual, Dios está haciendo algo más grande que simplemente otorgar un regalo. Está estableciendo una conexión entre lo eterno y lo temporal, usando lo limitado para manifestar lo infinito. En Hebreos 11:3 leemos: «Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve». Este principio también se aplica a los dones espirituales, que nos recuerdan que lo que se manifiesta en nuestra vida proviene de una fuente divina, no de nuestras capacidades naturales. El proceso de recibir y ejercer los dones del Espíritu Santo nos enseña a depender completamente de Dios. La dependencia no es una postura de debilidad, sino un estado en el que reconocemos que todo lo que somos y hacemos proviene de Él. En Juan 15:4-5, Jesús declara: «Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí
como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este llamado a permanecer en Cristo es el fundamento para que los dones del Espíritu encuentren su máxima expresión en nosotros. Cuando los dones se revelan, también exigen una respuesta de fe. Esta fe no es solo un sentimiento, sino una acción constante que refleja nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Cada paso que damos para ejercer un don es una declaración de que creemos en su poder y propósito. En Josué 3, 15, 16, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tuvieron que pisar las aguas del Jordán antes de que se abrieran, demostrando que la fe activa precede a la manifestación del poder divino. De manera similar, los dones del Espíritu se revelan en la medida en que avanzamos en fe, confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La revelación de los dones espirituales también nos desafía a mirar el panorama completo de lo que Dios está haciendo en el mundo. A través de los dones, somos invitados a participar en su plan redentor, un plan que trasciende nuestras circunstancias individuales y nos conecta con el propósito eterno de reconciliar todas las cosas consigo mismo. En Colosenses 1, 19, 20, se nos recuerda que Dios se complació en habitar con toda su plenitud en Él, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Este es el propósito último detrás de cada don: traer reconciliación, restauración y esperanza. Otro aspecto importante de la revelación de los dones es su naturaleza progresiva. Dios no revela todo de una vez, sino que lo hace en etapas, guiándonos a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Esto refleja su sabiduría, pues entiende que no siempre estamos listos para manejar la plenitud de lo que quiere darnos. En Éxodo 23, 29, 30, Dios le dice a Israel que no expulsará a todas las naciones de Canaán de una sola vez, sino poco a poco, para que puedan crecer y ocupar la tierra de manera sostenible. De la misma manera, Dios nos revela y desarrolla los dones espirituales en el tiempo perfecto, preparándonos para manejarlos con sabiduría y eficacia. Los dones espirituales también nos enseñan la importancia de la interdependencia en el cuerpo de Cristo. Ningún don funciona aislado, y ningún creyente puede cumplir completamente su propósito sin la contribución de los demás. En 1 Corintios 12, 21, Pablo afirma: «El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito». Esta interconexión nos recuerda que los dones son dados no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para servir y edificar a otros. La revelación de los dones espirituales también requiere discernimiento. No todo lo que parece un don lo es, y no todo uso de un don refleja el propósito de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: «Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios». Este discernimiento no solo protege la integridad de la Iglesia, sino que también asegura que los dones sean utilizados conforme a la voluntad divina, y no como una herramienta para promover agendas humanas. Dios, en su soberanía, utiliza los dones del Espíritu para demostrar su gloria y atraer a las personas hacia Él. Cada manifestación de un don es una señal de su presencia, una declaración de que Él está activo y obrando en el mundo. En Juan 9:3, cuando los discípulos preguntaron por qué un hombre había nacido ciego, Jesús respondió: «Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Este principio nos recuerda
que cada don y su revelación tienen como objetivo principal señalar a Dios como la fuente de toda bondad y poder. La conclusión de todo esto es que los dones del Espíritu Santo no son un fin en sí mismos, sino un medio por el cual Dios revela su carácter, avanza su reino y transforma vidas. Cada vez que un don se manifiesta, Dios está invitándonos a ser parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Él nos llama a vivir en constante rendición, dependencia y obediencia, permitiendo que su Espíritu obre a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Cuando miramos la revelación de los dones desde esta perspectiva, entendemos que no son solo regalos divinos, sino oportunidades sagradas para participar en la misión de Dios. Cada don es una expresión de su amor, un recordatorio de su presencia y un llamado a vivir con un enfoque eterno. Al buscar los dones del Espíritu con corazones rendidos y una fe activa, no solo experimentamos su poder, sino que también nos convertimos en instrumentos a través de los cuales su voluntad se cumple en la tierra, tal como es en el cielo.